Una serie de situaciones que si yo me pongo a hablar de eso, estaríamos aquí hasta el año que viene. Y todas las religiones que han surgido por esa misma ideología de la gnosis, del conocimiento. Ustedes no se imaginan los revoluces que hay. Y todavía hoy en día seguimos con eso cuestionando sobre Jesús y sobre su existencia. Vamos a hablar de otra herejía que también ha sido muy famosa. Ha atacado mucho la iglesia. Todavía hoy en día existe también. Vamos a hablar también sobre esa. Y es... Déjame regalar aquí un momentito que se me desconchufló. La próxima es nestorianismo, fíjense. Nestorianismo. Y estamos hablando que es el siglo V, ¿ve? Cada siglo tuvo su revolú. El obispo que la creó fue un obispo, el obispo Nestorio, obispo de Constantinopla. Aquí voy a darle para que vean la información. Aquí está. Nestorianismo, fíjense. Ya, miren. Ya a Ario no le funcionó, a Apolinar tampoco, entonces se fueron con un obispo, miren, con Nestorio, obispo de Constantinopla. Constantinopla es lo que conocemos hoy en día como Istambul. Escuchen bien, estamos ubicándonos en el mapa del mundo. Istambul. Los que fueron conmigo al viaje a Turquía saben de lo que les estoy hablando. Así que este obispo, Nestorio, el que está aquí, era obispo de Istambul. En ese tiempo se conocía como Constantinopla, y que sostenía dos personas en Cristo, dos, no una, dos, una divina y otra humana. El concilio de Calcedonia en el 451 dice que en Cristo hay dos naturalezas separadas, unidas en una sola persona, la del Verbo. ¿Qué pensaríamos de un hombre que tenga dos personas o dos personalidades incorporadas en su ser? ¿Quién mandaría a las dos? ¿Qué lucha habría dentro de ese mismo ser? Horrible. Es como... A ver, Nestorio pensaba, y les explico, aquí está, voy a seguir poniendo aquí el cuadrito para que lo vean. Nestorio pensaba que Jesucristo era bipolar. Esa es la palabra. Esa es la única palabra que puedo expresar. Así que para Nestorio, Jesucristo era bipolar. Él tenía dos personalidades. Y era una persona que era divina y era humano. O sea que dependía de la situación, pues cuando le daba hambre era humano. Cuando era divino, pues resucitaba a Lázaro. Cuando era humano, lo crucificaron y murió en la cruz. Pero cuando resucitó fue divino. Entonces, ¿te peinas o te haces rolos? Era una ideología bastante confusa, porque para él no podía estar unidas las dos. No podía haber, como él decía, dos naturalezas. Él decía, hay dos naturalezas separadas, unidas, pero el concilio dice, dos naturalezas, Dios y hombre verdadero, unidos en un solo verbo, en el Hijo de Dios. Él es Dios y hombre, por eso el concilio lo dice tan claramente. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, y todo eso, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. O sea, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, fíjense, las dos naturalezas. Por eso nosotros a veces no pensamos que los problemas que están surgiendo hoy en día en la iglesia son problemas que pasan. No, esto viene desde los siglos, desde el primer siglo de la cristiandad. Han habido gente que han creado polémicas y que han creado problemotas, como ustedes ven. Decir que Jesucristo era bipolar, imagínense que tenía dos personalidades, una divina y otra humana, significa que Jesucristo nunca tuvo control realmente de su vida. ¿Y dónde está la perfección? ¿Dónde está Jesucristo, el hombre perfecto?
refiriéndose al concilio de Nicea, donde se aclara que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Este concilio es muy importante para establecer esta fe y es bien importante que también nosotros tengamos eso, ¿no? Ahora vamos a ver la otra. Siglo V, aquí parece que también hubo muchos conflictos y muchas ideologías. El último que vamos a hablar hoy se llama, la última herejía de hoy, se llama monofisismo. ¿Ok? Y esto fue siglo V también, y fue por Eutiques. Yo no me puedo aprender todos estos nombres de memoria, así que no me peleen ni me digan nada. Ay, padre, pero usted se debería de saber todo esto de memoria. Con estos nombres que tenían esta gente en ese tiempo, ¿quién se va a acordar de todos estos nombres tan lindos? Monofisismo, siglo V, y el que lo creó se llamaba Eutiques. A mi madre. Yo me imagino tener a un familiar. Oye, Eutiques, ese sería familia de Titico. Archimandrita de Constantinopla. Archimandrita es como si fuera un monseñor o algo así, que sostenía una sola naturaleza en Cristo, la divina. Este también habló sobre eso. Dio respuesta al concilio de Calcedonia en el 451. En Cristo hay dos naturalezas, una divina y otra humana. Si fuera verdadera esta herejía, ¿cómo se explicarían tantas actitudes de Cristo en el Evangelio, donde Jesús se cansaba, comía, bebía, caminaba, tenía manos, lloraba, se llenaba de la santa cólera cuando sacó a la gente del templo? Si no hubiera tenido naturaleza humana, no hubiera podido realizar estas actividades que son humanas. Muchos de estas herejías, como el monofisismo del siglo V, fueron repetitivas. Desde cuando no les funcionaba a una cosa a ellos seguían buscando la manera de que tuviera sentido lo que ellos estaban diciendo. Así que de una idea surgían tres, y de las tres, la que mejor tuviera relevancia, esas eran las que presentaban, fíjense. El monofisismo tuvo mucha fortaleza y tuvo mucha auge, sobre todo en esta ideología de los dioses antiguos, ¿no? De que era lejano y que no podía tocarse y que no podía tener las mismas características de un ser humano. Así que cuando los monofisitas cuando Eutiques trata de presentar esta idea, él está basándose en la ideología probablemente de la antigua Grecia, de los dioses romanos, y estaba diciendo, vamos a creer más en el paganismo, vamos a implementar la idea de los paganos con la idea de los cristianos, y vamos a decir que Jesús es Dios, nunca fue humano, y ya. Y con eso damos respuesta a todos estos problemas, cosa que no fue así. No funcionó. Es que tenemos un testamento, tenemos unas palabras escritas en nuestra fe, escritas en un testamento, tanto antiguo como nuevo. Tenemos cartas, tenemos testimonios de los apóstoles, tenemos ejemplos que nos hablan de que Jesucristo tenía un contacto humano con los demás. Jesucristo tenía una unión verdadera con aquellos que lo escuchaban. Jesucristo sacaba de su tiempo para poder dirigirse a los que estaban cerca de él. Lloraba. Dicho por los que escribieron los evangelios. Cuando Jesucristo llegó cuando supo que su amigo Lázaro había muerto, él lloró. Jesucristo le dio sed y le dice a la samaritana, dame de beber. Y él tomó agua, tuvo que haberle dado agua. Y después le dice, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, me pedirías a mí del agua de que no tiene fin, de la verdad. Pero obviamente él tomó agua por el calor que probablemente estaba viviendo. Él comía. Él comió
cuando multiplicó los panes y los peces, es porque Él sabía que toda esa gente que estaba alrededor de Él tenía hambre. Se compadeció de ellos, fíjense. Hay compasión. Una persona que no entiende al ser humano no va a sentir compasión. Una persona que es solamente Dios no va a entender el corazón del ser humano. Él lo entendió. Él sabía y al igual que el corazón de Dios, que es infinito y maravilloso, Él dio de comer a todos. Él caminaba, se cansó. Si ustedes ven el momento en el que Él, luego de que hace la bendición de los panes y los peces, Él se va a una montaña a orar y descansa. Y hay otra escena que es cuando está en la barca, que Él está con los discípulos, están todos en el barco y empieza una tempestad y Jesucristo está durmiendo, así lo dice el texto, dormido en la barca. Mientras había una tempestad y un revolú afuera, Él estaba descansando como si no estuviera pasando nada. Y ellos asustados, Señor, por favor, Señor, ¿cómo puedes estar? Y Él dice, calma. Y la tempestad se calmó, se quedaron, ¡guau! Es un hombre perfecto. Mi Jesús, mi amado, mi Señor, mi Maestro. Era un hombre que conocía el corazón del hombre. Y por eso nosotros tenemos que entender y tener cuidado cuando escuchamos a esta gente que crea todas estas ideas que a veces confunden, sobre todo hoy en día. Tenemos muchos hermanos que están confundiendo tanto a otros. Es algo muy doloroso. Es algo que duele. Es algo que duele ver. Hoy en día, fíjense, no se está viendo tanto como en los años 80, los años 70, 80 y 90, en donde escuchamos de sectas que eran creadas por personas que se creían mesías y que mataron a miles y miles como los de Guyana, ¿recuerdan? ¿Cómo era que se llamaba el señor ese? Creo que era Joe Smith o algo así. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero en Guyana, estas personas creían fielmente que ese hombre era un Mesías, que era un Dios. Y no, hasta que no se dieron cuenta hasta el final. Y ya era muy tarde porque ya todos habían tomado el famoso Kool-Aid que Él les hizo a todos para que murieran envenenados. Y lo más gracioso de esta situación era que Él quería salirse con la suya e irse con el dinero de esa gente. Y si no llega a ser porque uno de los que estaba allí lo mata, porque Él murió de un tiro, ¿ok? Él murió de un tiro. Él no murió del veneno. Él no se tomó el veneno. Él no se tomó el veneno. ¿Qué pasó con Hitler? ¿Qué pasó con Hitler? Hitler decía un montón de cosas, pero Hitler al final se dio cuenta de que él estaba haciendo las cosas. Dicen que se suicidó. Yo no creo que él hubiera sido tan valiente. Yo creo que alguien le pegó el tiro. Ese se pegó un tiro. A él lo mataron porque ese quería librarse después de que había matado millones. Siempre las personas que engañan a los demás terminan siendo unos cobardes peores que los otros. Recuerden eso. Y muchas de estas herejías pasaron así. Trataron de engañar a los que creíamos en Jesucristo como Dios y hombre verdadero. Y yo creo que una de las cosas es que hay que entender el regalo que tenemos de la presencia de Jesucristo en nuestra fe, en nuestro mundo, en nuestra iglesia. Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Así que bueno, pues. Muchas gracias. Les recuerdo que el próximo 30 de noviembre tendremos nuestro retiro de Adviento de 8 de la mañana a 5 de la tarde aquí en la iglesia Santa María, en el Salón Social. Tendremos desayuno y almuerzo para ese día. Por favor, compre su taquilla, las tenemos ya a la venta en la parroquia. Y si alguien me puede ayudar a vender taquillas, mejor. Si pueden venir aquí a la oficina, yo les doy los paquetitos y ustedes rieguen por ahí taquillas o busquen gente. Es bien importante que me ayuden porque necesito manos. Si alguien me dijo, ¿qué puedo ayudar, padre? Ayúdeme a vender taquillas, por favor, para el retiro y que la gente pueda venir, ¿ok?
Muchas gracias, que Dios les bendiga, que Dios les proteja, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana.